México tiene una gran cantidad de leyendas. El acervo narrativo que ha pasado de generación en generación es muy rico y variado. Leyendas, relatos, consejas, los diferentes movimientos armados en nuestro país a través de la historia y su historia misma han dejado un sinnúmero de crónicas, las cuales un gran número de ellas hablan acerca de difuntos que vuelven del más allá y se manifiestan aún entre nosotros. Normalmente se dice lo hacen de noche, aunque esto no siempre es así, que lo hacen en sitios solitarios, en lugares abandonados, allá donde hubo mucho sufrimiento y dolor, donde quedó la huella psíquica de un accidente lamentable y también en determinadas fechas. Los espíritus de estos difuntos se manifiestan adoptando diferentes formas y sonidos, tales como una luz resplandeciente, una sombra o un bulto, la figura misma del difunto, ruidos, lamentos, sonidos de cadenas y un largo, etcétera. Muchos pueden ser los motivos que les arraiguen aún en este mundo. En teoría del paso de la vida a la muerte, dicen los expertos que cuando una persona muere y deja a alguien ofendido, su alma vuelve del otro mundo a dar avisos por medio de ruidos, de voces casi inteligibles, a través de psicofonías que pueden ser captadas por medios electrónicos de manera casual o por personas muy sensibles al caso, así como otras manifestaciones. Esto hasta que la persona ofendida le perdona de todo corazón o dedica rezos y misas o hace un acto en favor del fallecido en bien de aquella alma en pena. En sus apariciones, las almas pueden pedir o necesitar distintas cosas: sepultura, demandas inconclusas, quitarse el peso de algún bien escondido o enterrado, o que les quiten la cruz o el hábito con que fueron amortajados y que les pueda impedir que los demonios lleven su alma al abismo. En estas situaciones, el familiar acompañado del alma del fallecido debe ir a cumplir lo que esa alma solicita. Normalmente hacer funerales pendientes o realizar alguna otra buena obra demanda que aquel dejó pendiente, o ir a solicitar un perdón. En otros casos, las almas en pena tan solo tienen algo que comunicar a sus familiares, alguna noticia que en el pasado no dieron a conocer o algún aviso importante de tragedias que han visto o les van a suceder próximamente a sus seres queridos. Normalmente, el medio más eficaz y usado en la ayuda de estos seres atormentados que piden auxilio es la Santa Misa y el rezo de oraciones, así como la señal de la cruz ante su aparición. Pero, ¿cuáles son las razones por las que algunos espíritus no pueden descansar en paz y trascender? Muchos expertos en el tema sugieren que las creencias que se tengan juegan un papel muy importante no solo en los aspectos de nuestra vida, sino también después de nuestra muerte. Las teorías de aquellos que se especializan en el tema dicen que algunas de las causas por las cuales las almas quedan retenidas entre nosotros vagando en el mundo son, a saber, la culpa, ya que las teorías dicen que si la persona era religiosa y no ha podido trascender, puede ser que crea que ha cometido muchos pecados imperdonables por Dios y no ser digna de pasar al otro plano a continuar su camino hacia la luz. La culpa es sin duda una de las situaciones que más causan la interrupción del paso al umbral de luz, causando que el espíritu o alma quede suspendida en un espacio dimensional atemporal, convirtiéndose en un desencarnado, debido al gran peso por los hechos que realizó en vida, que no pueden superar, que no saben cómo, y que su conciencia recuerda haciendo ciclar esos eventos atormentándolo una y otra vez. Los apegos. Se dice que si en vida fue una persona ambiciosa, avara o materialista, y amaba más sus bienes que su propia familia o su vida, el alma de esa persona puede que siga anclada a sus pertenencias, ya sea una casa, dinero, joyas, bienes, vehículos y un largo etcétera. Puede ser un espacio o quizás una persona, y al ver a otro cerca de aquello que considera aún como suyo, puede ser que enfurezca y ataque o haga todo lo posible por alejar de ahí a cualquiera que se acerque.
Aquellas personas que se apegan a lo material, al dinero o a las personas con tanta fuerza que el dolor por desprenderse de aquellas cosas que ya no tienen más importancia en la eternidad no les permite trascender y dar el paso a algo mejor. No es malo poseer cosas, no quiero ser malinterpretado. Lo malo es cuando las cosas nos poseen. Dicho de otro modo, cuando el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un tiránico patrón, que nunca sacia su deseo por verse incrementado. La preocupación excesiva de qué pasará con el dinero, con las casas, con aquello que se acumuló en la vida, después de la partida, causan una gran interrupción en el paso del umbral de la vida y la muerte. En el mundo, las personas se preparan con todo para vivir bien, luchan por bienes materiales y por tener finalmente una tranquilidad económica tal que cuando logran esa zona de confort no desean desprenderse de ella, no quieren hacerlo. El bienestar temporal, la fama, los triunfos, la vida en comodidad casi nunca nos permite prepararnos para aceptar la muerte y menos cuando ésta llega de forma intempestiva. Eso le provoca a algunas personas un miedo profundo a la muerte y ese miedo interrumpe la relación entre el vínculo material y el espiritual. El alma no busca el umbral, sino que lo rechaza y eso la deja desencarnada entre los vivos. Las promesas no cumplidas que algunas personas a la hora de partir han dejado sin cumplir, ese compromiso o en algunos casos más complicados el juramento en que Dios fue mencionado, las deja suspendidas entre la vida y la muerte, como almas que ya sin vida y sin forma física de cómo hacer o decir, buscan cumplir de alguna forma aquellas promesas. Incluso llegan a buscar a alguien para terminar la tarea inconclusa o prometida y por fin poder pasar el umbral. El no poder perdonar. La ausencia del perdón puede darse tanto con la persona misma al no saber perdonarse algo que pudiendo hacer y no hizo, nunca se perdonó. Algo que dijo, hizo o dejó de decir o hacer, por acciones en contra de familiares o terceros. Esa necesidad de descargar su alma por situaciones que realizó aún sabiendo que eran malas y que después recapacitó, pero no logró que se le perdonara ese hecho. Logran anclarles en este mundo buscando cómo descargar su conciencia. También no saber perdonar a alguien que nos hizo mal en vida y que nos ancla a alguien que queda atrás o que ya partió. Por lo que se dice que la falta de perdón amarra fuertemente las almas a la tierra. Otra teoría dice que el perdón a medias, en que una persona en agonía, que no está en sus 5 sentidos, ya, por fin recibe el perdón de un familiar, un amigo, un conocido, o por algo que sucedió tiempo atrás. Al no estar en sus 5 sentidos no se da cuenta que ha sido perdonada y queda con esa culpa en su alma. O bien, la persona que agoniza y que por fin entiende que necesita liberarse y perdona, pero no lo puede decir por su condición de agonía, termina atándose a este plano dimensional por otro espacio de tiempo entre nosotros como un descarnado. Una muerte violenta. Tener una muerte violenta en un accidente o crimen, por ejemplo, interrumpe de golpe la relación entre el vehículo material y la parte espiritual. El fallecido en esas circunstancias, su alma, no logra comprender ni encontrar cómo pasar el umbral porque no entiende qué fue lo que pasó. No entiende que ya no pertenece al mundo que hasta ahora ha conocido y entonces vaga ciclando una y otra vez, anclándose a lugares que le recuerden algo o a personas que piensa que pueden ayudarle, lo que podría hacer que esa alma pueda quedar penando por un largo tiempo. Una vida sin espiritualidad. En este caso no es problema no tener una religión o no creer en algo o en alguien. Quizá lo malo sería alejarnos de la espiritualidad convenientemente para no sentir una culpa sobre los hechos que se hacen o se dejan de hacer, o las acciones de maldad que se hacen contra otras personas o contra nosotros mismos, sea consciente o no. Esa ausencia de culpa, dicen los expertos, que por ausencia de espiritualidad también ata a las almas a la tierra y evita el paso por el umbral de luz.
El apego a otros. En los momentos finales de una vida, puede haber personas a las que se ame o se necesite con todas sus fuerzas, como para no querer aceptar la muerte o bien por miedo a ella. No dejar que el ser querido fallezca y descanse en paz. Incluso hay quienes en un momento de emoción lo dicen o lo gritan: no te mueras, no me dejes, no te vayas. El apego hace que se crea que no podrá ser posible vivir sin el que muere, y eso crea una atadura en la tierra para el agonizante que se debate en una lucha terrible entre la vida y la muerte, para no irse ante las peticiones de la persona que se va o la que se queda atrás. Y la venganza. El sentimiento de la venganza tiene mucho parecido al del perdón, pero es mucho más fuerte porque la persona no quiere morir. De hecho, lucha por vivir para poder lograr su venganza. La ira con que está muriendo hace que se aferre con todo lo que puede para no trascender. En el proceso de muerte, lucha con ira por no dejar este plano, por no aceptar la muerte a la que considera una derrota a su ego lastimado, y se convierte entonces en un descarnado, en un alma en pena, que sigue con enojo buscando venganza. Tanto así que se pueden unir hasta espíritus oscuros, malignos, buscando ayuda para lograr su objetivo de dañar a un vivo a costa, aún, de la salvación de su alma inmortal. O bien se habla de otro tipo de espíritu que no puede descansar en paz. Son aquellos difuntos que en vida no fueron buenos, que cometieron crímenes, que eran mentirosos o que crearon problemas y conflictos allá por donde iban, y siempre se rehúsan a partir. Existen ciertos espíritus que en vida amaban cometer actos delictivos, aberrantes, sucios, y su amor por ellos es tan grande que después de la muerte necesitan seguir sintiendo ese sentimiento que en vida les producía esa adrenalina a la que se hicieron adictos, y por esto se atan al aura de personas que aún pertenecen al plano físico tratando de hacer daño. La oscuridad llega a serles parte de su séquito y son utilizados ya bien para hacer el mal a otros o ya bien para hacer caer en tentación a seres de este plano. Esos espíritus no trascienden porque, dado que la conciencia nunca muere, saben que hay un juicio y temen al ser juzgados y ser arrojados al abismo, porque simple y sencillamente quieren seguir haciendo aquello que disfrutaban hacer. Ver a las personas confrontarse, crear escoria en el mundo, crear aberraciones, porque se dice también que el carácter de la persona trasciende a la muerte. Aquel que en vida haya sido una buena persona trascenderá en la eternidad como un espíritu de bondad, pero aquel que haya sido un mezquino o que haya sido una carga para el mundo, aquel que sus debilidades lo hayan convertido en un indeseable o en un monstruo, al morir, su esencia seguirá buscando aquello que irremisiblemente le perdió. También están los casos de personas que no eran malas, pero lamentablemente en su vida no tuvieron la oportunidad de enterarse que ya no existían en el terreno de los vivos. Otros espíritus no desean partir hasta que su pareja, sus hijos, sus padres, sus abuelos o sus amigos pasen al otro plano para irse juntos. Otra forma de apego, pues creen que al cruzar ya no volverán a ver a sus familiares. Hay personas que después de morir, al dejar su cuerpo, se encuentran parados allí con vida, pero en otro plano donde su alma vibra en otra frecuencia que la hace invisible para nosotros. Algunas de ellas pueden ver sus cuerpos sin vida o solo se proyectan directamente al último lugar donde estuvieron, como sus hogares, su trabajo, los lugares donde fueron felices o con las personas que amaron. Por ello, los expertos, los religiosos de todo el mundo, de cada una de las religiones que hay en el orbe, recomiendan hacer oraciones para que puedan hacer su viaje en paz, las almas de los fallecidos que dejan este mundo. Mas ¿cómo identificar a un espíritu que no ha descansado en paz? Dicen también al respecto los expertos que usualmente a las almas que no encuentran paz tradicionalmente se les menciona como aquellas que al manifestarse al mundo terrenal no se les pueden ver los pies cuando se manifiestan, pues aquellas personas que lo han logrado su figura aparecerá completa,
Se dice también, si presenta sus heridas físicas debido al accidente trágico que sufrió antes de morir, sin importar si fallecieron hace muchos años atrás, aún está ciclando el último momento de conciencia y no puede trascender. Se menciona que si se les puede ver o escuchar manifestarse con dolor, pena, confusión, incertidumbre o pidiendo ayuda, esto quiere decir que su dolor físico aún está impregnado en su alma más allá de la vida terrenal. Otro caso es cuando los puedes ver y sientes dolor y una vibra negativa al momento de su manifestación. Ahí también se necesita la oración. Por su lado, aquellos que han encontrado la luz se les ve radiantes y emanan energías positivas, e incluso si tenían heridas, dolor o sufrimiento antes de partir, estos ya no existen. Su presencia tiene luz, irradia luz, paz y en algunos casos aromas agradables. Pero no así las almas que se presentan en forma de bultos o sombras, aquellas que se manifiestan con ira, quejándose, haciendo ruidos, moviendo objetos para hacerse notar o agrediendo a las personas, y que un aroma nauseabundo parece acompañarles, ya que se dice que no vienen solos, sino con habitantes del bajo astral. Por último, la fantasmogénesis la podemos definir como la aparición de una figura humana, animal o cosa, más o menos materializada, la cual tiene la capacidad de interactuar, ya que si no la tuviera podría ser una espectrogénesis, con el sujeto presuntamente catalizador del fenómeno. Ahora, la espectrogénesis sería una aparición de una figura que tendría como característica principal que no interactúa con la persona que la está viendo. Además, suele aparecer en otro lugar concreto y tras un recorrido. Desaparece en otro lugar y vuelve a aparecer. ¿Por qué estas apariciones ignoran a los testigos? Existe una teoría que dice que es sencillamente porque no nos ven, no nos pueden ver. Es como si estuvieran en un plano o dimensión distinta de la nuestra, pero que en ese momento coexistiera con nosotros, sin que pudiéramos verlos, oírlos o escucharlos, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Viendo el testigo lo que está sucediendo en ese plano, sin que desde ese plano nos puedan ver, famosos espectros serían la multitud de batallas percibidas por tantísimas personas en distintos puntos del planeta, fantasmas que pasan, que se aparecen, apariciones de carretera, etcétera, 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 como si estuvieran viendo en directo acontecimientos de un pasado remoto que para nosotros ya no existe.